Muy buenos días, ¿cómo están todos? Espero que súper bien, con ganas de realizar la clase, con las mismas ganas que me han dicho cuando hemos conversado, que están esperando las clases con ansias y después cuando terminan las clases me mandan ahí sus videitos, saludar y felicitar a la señora Anita que siempre manda sus videos. Eso ayuda también a que el resto se sienta motivado y que vea que no están solos en esto. Se sienten a lo mejor solitos en sus casas, a lo mejor están solitos en sus casas, pero nosotros a la distancia los estamos acompañando a todos. Aquí vamos a poner unas fotitos ahora para que el resto se dé cuenta de lo que hicimos el fin de semana. El sábado yo me dediqué a recorrer Quillón, salí a caminar. No está muy recomendado todavía salir a caminar, pero lo bueno es que ustedes viven en lugares que son un poquito más distanciados, no tan centrales, entonces andaba poquita gente, se podía hacer. Además que uno, todas las instancias que pueda, tiene que aprovechar de moverse. Yo tenía un poquito de flojera en realidad, para qué les voy a mentir, de ir caminando, que tuve que ir a la laguna, tuve que ir a la calle Colo Colo, volverme por la Jorge Alessandri, entonces era harto el recorrido que tenía que hacer, pero dije ya no, hay que hacerlo, hay que estirar las piernas, hay que hacer un poquito de actividad física porque fue el sábado. Así que me animé, fuimos a entregarle los jockeys de los valientes que se animaron a subir sus fotitos o a mostrarnos sus videitos. ¿Quién tocó jockey este fin de semana? La señora Anita, don Alfredo, la señora Sonia, ¿quién más? Don Juanito, don Jorge, que ya me mandaron sus fotos de regreso. Ellos bien encachados ahí con su jockey puesto. Así que aquí se las voy a mostrar ahora para que vayan viéndolo y para que se vayan motivando también el resto a subir sus fotos. Me faltaron varios. Me faltó la señora Miriam. Pasé a la casa de la señora Miriam. Estaba enfermita, estaba solita, la llamé antes y me dijo que estaba un poquito enfermita, que no podía salir, así que desde acá le mando un abrazo. Hoy día me la pillé en el centro, sí. Me dio ganas de estornudar. Me la pillé en el centro. Andaba pagando unas cuentas, parece. Así que un abrazo fuerte, que se mejore, cuídese mucho. Tome harta agüita de limón, harta vitamina C. Cuídese nomás, abríguese harto. Y para todos también. El consejo es para todos, que se abriguen, que se cuiden, que no hagan desarreglos, que no se expongan a cambios de temperatura bruscos. ¿Quién me faltó? La señora Eloísa me falta, todavía no la he llamado tampoco, pero ya me falta porque yo sé que no vive acá en el radio urbano de Quillón, entonces cuesta un poquito más. La señora Eloísa, ¿quién más me falta? La señora Inés y la señora América también le entregué su jockey. La señora Angélica me falta igual. ¿Quién más? Son varios los que me faltan. Se me van a lo mejor en este momento algunos, pero los tengo anotados a todos para que no se me olviden. Recuerden que les estamos regalando jockey solamente a los que me manden las fotos. Así que no quiero porque me digan, ¡ay, y mi jockeycito! No, porque solamente a los que están mandando sus fotitos. Así que no sacan los lesos, que no les dé vergüenza, manden sus fotitos a los grupos, sáquense una fotito, súbanla al WhatsApp y ahí yo la hago más pública y la subo a las redes sociales para que todos se den cuenta que ustedes se están moviendo en sus casas, están haciendo ejercicio y están siendo responsables con ustedes y con sus compromisos, que eso es muy importante, porque cuando uno adquiere un hábito de vida saludable también es ser responsable con uno mismo, ¿cierto? Porque uno se compromete a cambiar los malos hábitos y a escoger buenos hábitos, y como es un hábito se va a mantener durante el tiempo. Siempre es así, se empieza de a poquito, después al final queda gustando, uno se acostumbra y sigue. Y lo bueno es que ustedes lo ven por la parte de salud, que eso también es fundamental. A veces cuando las personas son jóvenes lo ven por el ámbito estético, pero no, ustedes ya lo ven por un tema de salud. Es como tomarse un medicamento todos los días para la mayoría de ustedes, realizar actividad física. La señora Olivia, no he sabido de ella, pero yo sé que está siempre activa. A su esposo el doctor le recomendó caminatas. En vez de tomarse una pastilla, un remedio, caminar.
Ahora yo sé que no se puede salir a caminar, algunos que tienen la suerte de no vivir en un lugar donde anda tanta gente, donde no transita tanta gente, entonces pueden a lo mejor salir a caminar, porque no van a tener contacto con el resto de las personas, a menos que, no sé, pues se paren a conversar con alguien y no anden sin mascarilla, pero lo ideal es siempre salir con su implemento de seguridad. Así que los que no vivan cerca, central, acá de Quillón, pueden salir a caminar, no hay problema. Lleven su implemento de seguridad y salgan en la tardecita, ahora que a esa hora de las 4 o 5 de la tarde todavía pega un poquito el sol, está un poquito calentito. Aprovechen y háganlo. Los que viven más cerca del centro cuesta un poco más porque anda demasiada gente y no es bueno tampoco salir a exponerse porque sí. El ejercicio es bueno, pero siempre hay que hacerlo con responsabilidad, con precaución, sobre todo en estos tiempos. Si no se puede salir, nosotros le llevamos la actividad física a su casa. Qué mejor. Ya, volviendo a la clase de hoy. Vamos a bailar un poquito como siempre, vamos a activar todos esos sistemas que están ahí un poquito dormidos, el sistema circulatorio, el respiratorio, todo, para que empiecen a funcionar más rápido, a moverse. Y después vamos a hacer un poquito de gimnasia cerebral, que la hemos hecho otras veces en las clases, ya que es muy buena, no todo es cuerpo, también nuestro cuerpo es mente, entonces tenemos que ejercitar nuestro cerebro también. Así que esa parte de la clase ya va a ser más pasiva, más tranquilita, la vamos a hacer sentaditos, porque nos vamos a concentrar en mover nuestros deditos, en hacer coordinación. Esto es muy importante porque el cerebro, cuando ponemos las dos manos y tratan de hacer movimientos diferentes, se concentra, no hay espacio para pensar en otra cosa, se concentra netamente en el ejercicio que estamos haciendo, porque de repente estamos bailando, pero nos despistamos y nos ponemos a pensar en otra cosa. Entonces acá no. Acá solamente el cerebro se concentra en el movimiento que estamos haciendo. Ya es súper bueno porque le ayuda a la comprensión, a la memoria, a la creatividad, a tener más autocontrol de ustedes mismos. Así que les va a hacer súper bien y lo importante es que lo traten de hacer. Cuando lo hacíamos en las clases, ustedes por lo general, yo veía, un 70% trataba de hacer los ejercicios, se esforzaba, y el otro 30%, no puedo, sáquense el no puedo. Ustedes ya saben que pueden hacer muchas cosas. Desde que el año pasado dejaron la embarrada con sus super bailes, ya saben que pueden hacer muchas cosas, que son capaces de hacer más cosas de las que ustedes piensan, ¿ya? Así que atrévanse, ahí vamos a estar con los deditos. A mí también me cuestan un poco, así que ahí nos vamos a reír todos juntos. Yo acá de mí y ustedes en sus casas de ustedes, porque a lo mejor no nos va a ser tan fácil hacer estos tipos de ejercicios, pero algunos son un poco más fáciles que otros. A otros por habilidades solamente se nos da más fácil uno que otro, entonces ahí vamos a ir probando a ver qué tal. Ya, ahora sí nos vamos a poner de pie, vamos a comenzar con la movilidad articular. Primero para activar de a poquito, empezar a soltar el cuerpo y después ya nos vamos netamente con el baile, con el bailongo. Ahí sí me confunden los botones, vamos a subir la música. Y comenzamos. Vamos, todos arriba, que vamos a empezar a mover el cuerpo de a poquito, sí. Vamos. Vamos, movilidad articular de cuellito, en péndulo de un lado al otro. Vamos, respire profundo, inhalo, exhalo. Vuelve al centro, atrás y adelante. Vamos del centro, la cabeza va de un lado a otro. No se apuren, no hagan los movimientos bruscos. Traten de esforzarse lo más que puedan, tirar bien el cuellito. Del frente, acerco la orejita al hombro.
Hombros arriba y abajo. Levanto lo más que pueda, baja. Vamos, arriba y atrás. Suelten, suelten, vamos arriba y atrás. Vamos a ir arriba y adelante. El codito ahí pegado al cuerpo. No se levanta la articulación hacia arriba, la articulación del hombro. Manitos, muéstrenme sus palmas de manos. Círculo. Acuérdense, si se cansan con las manos arriba, las pueden poner aquí abajito y ahí realicen el movimiento circular. Solamente concéntrense en las manos, si quieren lo pueden hacer palma abierta o en puño. Pero vayan realizando el movimiento hacia adentro, hacia afuera. Vamos, cadera. Empezamos por la cintura primero. Giro de un lado al otro. Giro el tren superior completo. Hombros, cabeza, la cabeza sigue el movimiento. Vamos a bajar un poquito el volumen. Por mientras que estoy hablando solamente. Después cuando ya empiece la música, ahí le subimos más el volumen. Vamos, manito en la cintura. Mueva bien grande nomás. Con confianza, que está en su casa y nadie lo está mirando. Vamos. Hacia un lado. Y hacia el otro. Suelte lado a lado. Desplace la cadera de un lado al otro. Concéntrese en la cadera, no en los hombros. Adelante y baje tronco. Vamos, rodillita. Que no suenen los huesos. Vamos, de un lado. Vamos al otro. Si pueden se sujetan de algo, si no, así nomás vamos, círculo. Cambiamos. El otro. Vamos, círculo. Ahora sí subimos el volumen porque empieza el bailongo. Dos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Arriba. 1, 2, 1, 2.
Aquí es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3 y 4 juntas. Adelante. Dos. Vamos arriba. Cuatro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Póngale brazo ahí. Vamos, brazo arriba. ¡Volvamos! Levante tu brazo. Cuatro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, vuelvo. 1, 3, vuelvo. Adelante. Dos, tres, cuatro. Tres, cuatro. Cuenten. 2, 3, 4. 1, 2, 4. Eso para que no se pierdan. Bien, tomen agüita rapidito, que se nos viene. Estamos recién activando. Así que tomen agüita que seguimos. Esta ya se la saben. Esta a mí me gusta. Natore. Baja un poquito. Camino adelante, camino atrás. Prepara los brazos. Arriba su brazo. Adelante y atrás. Avanzo, vuelvo. Avanzo, vuelvo. Al lado. Al otro. Vamos, vamos, abrazos. Muévalo a su capacidad, como usted pueda.
Vamos, es como marchar. Si le cuesta ir adelante y atrás, marchen el puesto ahí, pero rapidito. ¡Vamos! ¡Suba, suba! ¡Ojo! ¡Mueve los pies! ¡Vamos arriba! Bien, tengan su agüita ahí a mano. Yo no tengo la mía por aquí, pero ustedes sí tenganla por ahí. Lista, lista para tomar agüita. Vamos. Vamos a ir al lado. Atrás. Aquí, atrás. Derecha adelante. Las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Enhorabuena. Y la vuelta. Al otro lado. Hoy me convenzo que tenías que llegar. Lado. Después de la tormenta que en tu pecho puedo entrar y ser más. Si quiere póngale pechito. Adelante. Era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. Las horas y la vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Canten si quieren. Porque valió la pena. Valió la pena. Valió la pena. Vamos, vamos. Era necesario para estar contigo, amor. Tú eres una bendición. Póngale ritmo. La vida de tu lado, nena, están para vivirlas, pero a tu manera. Va, un pie adelante, el otro atrás. Y la vuelta. Vamos, 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 moviendo la cintura. Al otro lado. 2. Vamos, mueve esos brazos. Porque tú eres una bendición, no tengo duda de mi devoción. Lado. Brazos. De nada me arrepiento, mujer. Si le corta los brazos, póngale pechito. Siga suavecito. Escuchen, escuchen los tambores.
Póngale pechito. Atrás. Si tiene alguien al lado, vamos, baile, baile. Y atrás, así el paso. Marco atrás. Bien. Mamito. Bien. Vamos, vamos a tomar agüita. Que todavía nos queda. Estas se la saben. La clase pasó y hicimos esto, parece. ¿Qué viene ahora? Con ritmo. Bien largo. Vamos. Y eso, brazo. Estira el brazo. Cabeza. Y con actitud. Tres, cuatro, 1, 2, 3, 4. Papá me está enseñando. ¿Viste? Te pusiste triste. Que te quede claro, yo soy tu papá. Súper bien. Muy bien, muy bien. Descansen, tomen agüita, porque ahora se nos viene la segunda parte de la clase. Vamos a estar sentaditos en la silla realizando nuestros ejercicios de gimnasia cerebral. ¿Para qué? Para ejercitar nuestra mente, que también es tan importante como nuestro cuerpo. ¿Ya? Así que buscar su sillita, tomen agüita, hidrátense bien, que seguimos con la segunda parte de la clase. Y ahora sí, yo fui a buscar mi silla. Ahí está. Vamos a bajar un poquito la música como siempre, para que se escuchen bien las indicaciones de nuestra clase. Espero que hayan recordado un poquito los ejercicios que hicimos en la clase el año pasado, los ejercicios que practicamos ahí face to face, cara a cara. Espero que se acuerden de ellos, espero que lo hayan puesto en práctica también alguna vez. Ahora también nos sirven. Por ejemplo, si ustedes están con más gente en sus casas, apréndanselos bien y después se lo enseñan a ellos y bueno, les van a dar, o sea, ustedes se van a dar cuenta cuánto les cuesta también el resto, porque son ejercicios que a simple vista a lo mejor son un poquito sencillos, pero al practicarlo no son tan sencillos y algunos se nos hacen muy, muy difíciles. Yo al menos, hay muchos ejercicios, yo al menos elegí los que a mí se me acomodan un poquito más también, porque no
pero no todos. Tiene elegí algunos que me cuesta. Entonces, para que ustedes se vayan dando cuenta que ustedes dicen, ay, que la profe no lo ensayé. Algunos sí me lo sabía de antes y otros no. Entonces no es cosa como que ya yo me lo sepa, ya los tengo súper, ultra, hiper ensayados, no. Así que aquí para que todos nos riamos un poquito y veamos cuánto nos cuestan hacer ejercicios que implican la concentración. Y la concentración y la coordinación también. Porque no tenemos que hacer con las dos manos el mismo tipo de movimiento, pero sí tienen que ir coordinados al irse cambiando. ¿Ya? Así que los vamos a repasar 2 veces como siempre. Vamos a hacerlos una vez. Igual yo les voy a dar tiempito para que los vayamos practicando. Entre todos, pues los vayamos haciendo un poquito. Y después ya ustedes vean a ver si se les hace más fácil la segunda vez, la segunda pasada, o no les costó nada la primera vez. Lo malo que yo no lo voy a estar viendo. Ustedes me van a estar mirando a mí cuando yo me equivoque, pero yo no los voy a ver a ustedes equivocarse. Ya, pero primero vamos a empezar como con un pequeñísimo calentamiento. Van a ir palmitas juntas. Ahí lo vamos a poner. Yo me voy a poner de lado para que ustedes vean. Aquí voy a bajar una palma y la otra es como que la quisiera agarrar para que no se fuera. Cambio y la aprieto con fuerza y vuelve. Y este movimiento lo vamos a acompañar con respiración. Están juntitas. Yo inhalo. Inhalo, baja, boto, aprieta. ¿Ya? Vamos. Coordinen la respiración con el movimiento. Boten el aire. Ya, vamos ahora, siguiente ejercicio también lo vamos a acompañar de la respiración. Manito, vamos a tratar de juntar un poquito los codos. Vamos a separar las yemitas y se va a volver a juntar toda la mano. Se separa, se quedan juntas solamente de las yemas de los dedos. Se vuelve, se junta palma con palma y se cierra. Se abre, se separa, se hace presión hacia adentro y luego vuelven y se juntan. Y los deditos todos juntitos. Separamos dedos, separamos palmas, hacemos presión y vuelven y se juntan. Y los deditos también. Vamos. Vamos a hacer. Coordinen la respiración con el movimiento. Si el movimiento lo hace más rápido, la respiración también. O si la respiración es más rápida, apuren el movimiento, ¿ya? Separamos dedos, separo palmas, junto palmas, junto dedos, vamos. Aquí cuando están separados estamos haciendo fuerza hacia adentro. Vamos, unas 2 más. A lo mejor duelen un poquito los dedos, pero es la poca costumbre de realizar este movimiento. A menos que yo siempre les digo tengan una patología asociada de atrás, no sé, una artritis, una artrosis en los deditos de las manos, que además es comprensible que les duela, pero si no, también puede que duela, pero solamente por el movimiento, que no estamos familiarizados con este tipo de movimiento y la articulación al moverse tiende a doler un poquito.
cambiamos. Manitos en puño, ahí mejor. Vamos a empezar a estirar lo más que se pueda los dedos y después van a juntarse. Bajando y subiendo solamente el dedo que le corresponde. Bueno, con el pulgar, el índice y así sucesivamente, que de repente pues, después bajamos. Meñique y así seguimos hasta llegar al pulgar. A veces tendemos a levantar un dedo y se nos levantan los otros. Entonces aquí tratamos de evitar eso. Ven, aquí ya tengo uno medio chueco porque aquí quiere levantarse el otro. La idea es concentrarse y que no suceda. Ahí traten de estirar bien el dedo. Cuesta un poco algunos. Vamos, 2 pasaditas más. Última. Pasamos por el pulgar. Bajamos meñique primero. Aquí bajamos meñique y se bajan al tiro los otros dos un poquito. Eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que tratar que queden ahí derechitos. Ya, ahora sí vamos a comenzar con el primer ejercicio. En puño. Aquí la idea es que, bueno, yo los tengo arriba para que ustedes me vean, pero ustedes igual lo pueden hacer a lo mejor más abajito, porque si me va a doler los hombros, tanto estar ahí. ¿Ya? Vamos a estar con los brazos levantados. Voy a abrir una mano, la otra va a estar en puño. Cuando esta se cierra, la otra abre. Muy, muy sencillito. Sencillo. Este que vamos a hacer ahora, a mí al menos me cuesta. O sea que descansar un poquito los hombros entre cada ejercicio para que no se cansen. Ahora sí, yo tengo mi agüita a mano. Delante no la tenía. Ya. La idea es que los pulgares estén pegados a la palma de la mano y en un movimiento separarlos y que se vuelvan a juntar. Y luego el otro. Se separan, índice y pulgar, y se vuelven. Y luego el otro, en un movimiento que se separen los dos y se vuelven. Vamos, practíquenlo ustedes también. En un movimiento se separan y vuelven. La otra mano. A mí al menos me cuesta más con esta mano que en este caso es mi izquierda. No sé si ustedes están al frente, a lo mejor se ve como derecha, pero esta es la izquierda. Mi mano izquierda me cuesta más que la derecha. Siempre hay dedos que uno tiene más tiesos que los otros. Vamos, practíquenlo en este momento ustedes. Yo tengo fe que están en sus casas concentrados realizando este ejercicio. Esa es la idea, que estén concentrados. Apréndanselo y después le hacen retos a sus nietos más chiquititos, o a sus hijos, o a las personas con las que vivan ustedes. Se los enseñan y ahí ustedes son los profesores. Ustedes juegan a ser los profesores y a enseñar este movimiento. Vamos, mientras yo estoy aquí, habla que te habla. La idea es que ustedes estén en sus casas tratando de hacerlo. Ahí se ve mejor, parece. Ya, vamos a dejar este ejercicio de lado, vamos a descansar un poquito porque duelen también un poco los dedos, duelen las manos. Ahora ya este a lo mejor va a ser un pelín más difícil. Mano empuñada, una arriba, pulgar afuera, pulgar adentro. Y en un movimiento tienen que hacer el cambio, el traspaso. Ahí tienen que lograr que los dos pulgares miren hacia el mismo lado. Los dos van a estar mirando hacia allá. Uno con palma abierta, otro con palma cerrada. Aquí. El año pasado yo me acuerdo que me era mucho más fácil realizar estos movimientos. Ahora me duelen las manos. Yo creo que a ustedes a lo mejor también les duelen las manos. Vamos, háganlo primero lento,
A lo mejor primero pasen un pulgar, abran la mano, pasen y cierren la mano. Vayan viendo ustedes cómo les resulta más fácil realizar el movimiento. Yo, por ejemplo, ahí si lo miro, me es más fácil que si estoy mirando yo las manos. Ahí sí. Mírame de frente es más fácil. Así que ustedes igual ahí hagan de a poco el cambio hasta que les resulte y puedan lograr la posición contraria. De a poco, no se apuren. Y ahí van viendo que con la concentración van logrando mejor coordinación, van pudiendo de a poco ir logrando el movimiento. Ahora en este rato que yo habla que te habla, ustedes tienen que estar haciendo el ejercicio y de a poquito tiene que ir saliendo cada vez más rápido, más fluido ese movimiento. Si se dan cuenta, a mí todavía se me queda de repente el pulgar ahí doblado. Tienen que quedar los dos estiraditos, los dos mirando hacia el mismo lado. Ahí sí. Ya, vamos a descansar un poco los dedos también de ese ejercicio. Después los vamos a repasar todos nuevamente, ¿ya? Y ahí la idea es que les resulte mejor, que tengan los deditos más sueltos. A ver, vamos a ver cuál era el siguiente. Este a mí me es fácil. Vamos a ver ustedes. Meñique. En una mano meñique, en la otra manito va el índice. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? En un movimiento, hacer el cambio. En esta mano meñique y en esta mano índice. Y el cambio, y el cambio, y el cambio. Este sí es que me resulta fácil. Vamos, ustedes comiencen de a poco. Así que hay algunos que a lo mejor les va a resultar muy fácil. Hay otros que les va a costar un poco más. Hay otros que les va a costar este ejercicio y el otro no. Hay otros que les va a costar el otro y este no. Entonces ahí, vamos. Si no, hágalo lentito. Baja meñique. Baja índice, sube meñique. Sube índice. Y ahí vayan de a poquito. Vamos, vamos. Vayan intentándolo, no se queden en el no puedo. Inténtenlo, inténtenlo. Van a ver que después cada vez se les es más fácil ir realizando estos ejercicios. Ya, así que no se queden con el no puedo. Inténtenlo, inténtenlo. Vamos, manito nariz, manito oreja. Y lo que tiene que hacer usted en un movimiento realizar el cambio. Ahí sí. No sé si se entendió bien. En un movimiento realizar el cambio. Ahí. Por ejemplo, yo paso por arriba las manos. He visto gente que como que la pasa por abajo. No sé. Como que hace un movimiento raro. Pero a mí me fue fácil así. Vamos. Y aquí es súper divertido que se van a dar cuenta que van a estar aquí, van a estar acá, en cualquier parte de la cara. Pero de a poquito van a ir dominando el movimiento. Concentración, atención. Vamos, vamos. Ahí a mí, donde voy hablando me voy desconcentrando yo también. Entonces se me van moviendo las manos para cualquier parte. ¿Ya? Vamos, trabajando ese cerebro bello que Dios les dio. Concéntrense. Y no se desmotiven, no se queden en el no puedo. Siempre se puede. Vamos. A lo mejor lo tienen que hacer más lentito. Háganlo. No hay problema en que lo hagan más lento. Después de a poco se va creando la habilidad y de a poco ustedes van pudiendo más rápido. No es una cosa como que yo nazco sabiendo esto. Y claro que para los niños me he dado cuenta que es más fácil. Bueno, eso también tiene que ver que así como vamos entrando en edad, se van deteriorando algunos procesos cognitivos. Y si no los trabajamos, algunas capacidades van disminuyendo y si no los trabajamos, con mayor razón todavía. Así que ustedes están ahí conscientes de lo que pueden, de lo que deben. Así que haciendo los ejercicios. Este a mí, el ejercicio que viene, el año pasado me era muy fácil. En cambio ahora lo traté de hacer y me costó mucho. Voy a hacerlo aquí, bien cerquita de ustedes. A ver si me resulta. Pero la cosa es que tienen que empezar con el pulgar en una mano y el meñique y en la otra mano con el pulgar y el índice. Entonces, ¿qué tienen que hacer?
ir pasando dedo por dedo y quedar ahí. Al revés. En esta mano yo estaba con el meñique, termino con el índice. En esta estaba con el índice, terminé con el meñique. Si ustedes están haciendo este ejercicio y se dan cuenta que terminan así, mal hecho. Estuvo malo, tienen que repetirlo de nuevo, intentar hasta que les resulte. Vamos. ¿Ven? Malo, pésimo. Vamos de nuevo. La idea es manito índice, manito meñique. Así es más fácil, encuentro yo, cuando uno se lo está mirando de frente que cuando lo estamos mirando de atrás. Ahí a mí me resulta súper. No me he equivocado ninguna vez. Pero cuando lo estoy mirando de esta parte, estoy mirando de atrás, me cuesta más. Ahí ya perdí la onda. Ahí sí. Pero cuesta. Entonces, mejor todavía, mejor que cueste, porque así nuestro cerebro tiene que poner más énfasis, más concentración, acordarse más para poder realizar el movimiento. No, ahí ya ven, me fui a la punta del cerro. Vamos, ustedes concéntrense. Sí, escúchenme nomás, a lo mejor no me miren. Escúchenme y concéntrense en lo que están haciendo. Porque de verdad que este ejercicio es más, bueno, para mí al menos, es más complicado que el resto de los ejercicios. Así, claro, como les decía, mirando de frente es más fácil. Estando, bueno, vamos a tratar de hacer, yo voy a tratar de hacerlo así, porque así me cuesta más. Entonces la idea es que cueste la cosa, que no sea tan fácil de realizar el ejercicio. No lo hagan, o no sé, a lo mejor a ustedes les es más fácil también mirándolo desde arriba. A mí no, me es imposible, casi. Es muy difícil. Mirando de arriba me cuesta demasiado. A ustedes. Ay, pobre. Está complicado. Así me es muy fácil. O sea, no tampoco así excesivamente fácil, pero puedo y no me equivoco. Pero así cuesta. Pero juro que lo voy a practicar. Ustedes también tienen que hacer esto. Un día que estén ahí en la casa aburridos, no tengan nada que hacer, vamos a hacer el ejercicio de gimnasia cerebral y empezar a intentar hasta que les resulte. Ya, vamos a pasarlos ahora desde el comienzo. Primero, del más sencillo. Sí, lo vamos a hacer más rápido esta pasada. Ustedes saben que la primera pasada siempre nos demoramos un poquito más, le damos un poquito más de tiempo para que se familiaricen bien con los movimientos, cómo se hace el ejercicio, con la dinámica o la mecánica del ejercicio. Pero ahora la segunda ya es más facilita. Ya, pasamos al tiro a la otra. Aquí, pegados los pulgares a la mano, separo. Vamos, inténtenlo ustedes igual. Ahí después me cuentan por el WhatsApp qué tal les pareció el ejercicio. Cuál se les hizo más fácil, cuál se les hizo más difícil. O si quieren, grábense haciendo el ejercicio que más fácil les resultó y se graban haciendo el ejercicio que más les costó y me lo envían para ir viendo yo también y saber que ustedes están en las mismas que yo y también les cuesta realizar algunos de los ejercicios. Ya, siguiente.
Ahí sí. Pulgares mirando hacia el mismo lado, apuntando hacia el mismo lado. Y hacemos el cambio. Acuérdense que estas clases quedan guardadas. Así que si después ustedes quieren de nuevo repetir la clase y los ejercicios, ustedes se meten a YouTube. Igual como buscaron la clase. Y la ponen de nuevo y volvemos a practicar los ejercicios de gimnasia cerebral. Ahí sí. Este es fácil. A mí no me es sencillo. Vamos, meñique, índice. Vayan ustedes practicándolo. No se quieren, lo pueden. Las tonteras que no hacen la profe. No. Todo tiene su porqué. Todo tiene su beneficio para ustedes. Así que vamos realizando los ejercicios. Y si quieren, a lo mejor que la próxima clase que nos toque también hacer gimnasia cerebral, realicemos ejercicios nuevos para ambos. También puede ser. Y así ustedes están igual que yo, perdido. Para mí algunos son más facilitos que otros. Vamos, hágalo lento. Lo bueno de ahora que están en sus casas es que no pueden conversar con el compañero de al lado ni sacar la vuelta, porque yo me acuerdo que otras veces que hemos estado haciendo estos ejercicios, sacan la vuelta, que yo empiezo a ver para un lado y ustedes en el otro están conversando. Manito en la nariz, manito en la orejita y hacemos el cambio. Vamos, háganlo lento. Vamos realizando lento el ejercicio. La primera vez le dimos harto tiempo para que se lo fueran aprendiendo. Y el último, el de los deditos, que a mí me cuesta. El de los deditos de escalera. Pinza. Meñique. Y ahí vamos. Me va al tiro al otro, ahí. No me resulta así. Tiene que ser mirándolo. Ahí sí me resulta. Algún proceso cognitivo pasa ahí que no me deja hacer el ejercicio. Al estar dado vuelta no se puede. No puedo. Pero voy a poder. Ahí pude. De repente hay que concentrarse para estos ejercicios. A realizar este tipo de ejercicios hay que estar concentrado. Yo les hablo para que ustedes no se sientan ahí tan solitos, pero si uno tiene que estar concentrado, ustedes en su casa estén ahí concentrados, en silencio, escuchando e intentando. ¿Ya? Vamos. Lento me resulta. Rápido no hay caso. Ya. Vamos a soltar las manitos. Suelten las manitos, Vamos a bajar la musiquita un poquito más. Espaldita pegada atrás. Vamos, suelten los deditos. Muy suavecito el movimiento. No hagamos fuerza con los dedos. Es solamente que se muevan. No que hagan fuerza para apretar ni para estirarse. Suavecito. Entrelazamos los deditos. Ahí se ve. Vamos a mover. Pero suave. Es como que casi que se mueven solos, que ellos mismos llevan su movimiento. Ustedes traten de no realizar fuerza. Muevan el brazo y ahí se va a mover la muñeca.
y los deditos también. Estiro adelante sin despegar la espalda del respaldo de la silla. Vamos, tiro hacia adelante, junto y vuelvo. Ahí mismo, están los deditos entrelazados. Muévalos. Suelto. Vamos a estirar un poquito. Suelto, suavecito abajo. Miren, hay que elongar todas las articulaciones del cuerpo porque si no después cuesta mucho. Hay que hacerlo casi diario. Yo diría que hay que hacerlo diario, pero uno por lo general no lo hace. Pero cuando se puede, hay que hacerlo. Cuando hay un tiempito hay que estirar el cuerpo, porque si no, como todo en la vida, se va atrofiando si uno no lo ocupa. Vamos. Suelten las manitos. Suelten hacia un lado, hacia el otro. Relajen esos dedos. Apóyense atrás si quieren. Relajen esos hombros. A lo mejor estuvieron muy tensos ahí concentrados tratando. Entonces relajen. Apoyen la cabecita atrás, en el espaldar de la silla. Hombros adelante y atrás. Algunos a lo mejor tuvieron las manos muy arriba y le dolieron los hombros. Relajen. Suelten manos. Bien. Terminamos la clase del día de hoy. Espero les haya gustado. Estuvo no más suave, pero sí no nos cansamos tanto como en las otras clases, que ahí sí nos cansábamos, nos corría la gota de tanto bailar o tanto hacer algún otro tipo de ejercicio. Espero les haya gustado. Acuérdense de seguir practicando estos ejercicios. Si se les olvida alguno, las clases están guardadas en YouTube para que cuando ustedes quieran las puedan ver y las puedan repetir. Si quieren, vuelvan de nuevo a la 1 y empiecen, no sé, por a lo mejor en la semana hagan la clase que sale, la clase que se estrena el martes y el jueves, más una clase pasada a lo mejor. Y así tienen 3 veces a la semana actividad física. Yo sé que ustedes tienen harto movimiento en sus casas, la mayoría, no todos. Tienen harto movimiento en sus casas, con la huerta, el jardín y todo lo que tienen, pero no todos. Y no es el mismo ejercicio tampoco, ¿ya? Así que les mando un abrazo, un beso súper apretado. Síganse cuidando como siempre. Anímense a mandar sus fotos para que cuando volvamos a nuestras clases todos andemos con nuestro jockey que entrenamos en nuestras casas, ¿ya? También sí, algunos, los que se excusaron, también van a tener su jockey. Tienen su jockey guardado los que se excusaron de no poder enviar fotos porque no saben sacar las fotos, no saben sacar la selfie, la que se sale ahí, la que se la saca uno solito la foto. Esa es la selfie, la foto que uno se saca solo. Y pone el teléfono y saca la fotito. Se excusaron algunos, tienen su jockey guardado, así que no se preocupen. Pero los que no, los que yo sé que viven con otra persona y no me han mandado fotos, o los que yo sé que saben y no lo han hecho, no tienen excusa, así que tienen que mandarme fotos o pueden ganarse ese jockey. Ya, ahora sí, un abrazo apretadísimo, cuídense mucho, que estén muy bien. Síganme mandando sus fotitos, sus videos, que yo me pongo muy contenta cada vez que los veo. Así que nada más que decirles que un abrazo y cuídense. Nos vemos en la siguiente clase.